Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alfredo Fernando Ramírez Díaz. Soy el tutor Contabilidad Financiera 1 para la ciudad de Cali. Bienvenidos a mi cátedra. Bueno, en esta unidad 3 voy a tratar de hacer un resumen de los principales conceptos contables que se manejan para el entendimiento del curso y les voy a mostrar pues en Excel básicamente algunos ejercicios para que puedan desarrollar pues estos y subirlos a la plataforma. El tema es contabilidad financiera 1. Pues como ustedes ya se han podido dar cuenta, la contabilidad es una ciencia, un arte de registrar, clasificar, anotar, asentar todas las transacciones y las operaciones diarias de carácter financiero en una empresa o negocio. Día a día se necesita el registro de estas transacciones y hechos económicos y esto se hace con base en la ciencia contable. Bueno, ya podemos pasar a hablar un poco sobre el marco técnico normativo contable en Colombia. Le voy a ir escribiendo todo lo que va quedando de lo que voy hablando, las cosas más relevantes, más importantes en relación con los conceptos contables y el curso de contabilidad financiera 1. Entonces, con la llegada de las normas internacionales de información financiera a Colombia, se escribe la ley 1314 de 2009, que mediante esta ley pues se le da el aval, la entrada a las normas internacionales de contabilidad e información financiera en Colombia como nuevo marco técnico normativo contable a partir del año 2009 para las empresas del grupo 2, las pequeñas y las medianas empresas o entidades. Bueno, hay que tener en cuenta que la anterior norma que regulaba la contabilidad en Colombia era el decreto 2649 de 1993, el cual pues ya no tiene vigencia. Pues este decreto fue derogado con las normas internacionales, ya que estas pues traen un componente financiero y de medición pues de las partidas contables en términos a futuro. De todas maneras, el 2649 como tal fue hecho con base en las normas plenas o las normas internacionales full. Una parte de esa norma fue hecho. O sea que en Colombia no estábamos tan alejados de las normas internacionales de contabilidad e información financiera. Muchos de los apartes del 2649 coinciden con la norma internacional plena y pymes. Y de hecho la norma PYME para grupo 2 fue extraída de la norma internacional plena. Es una simplificación de la norma plena y en su parte ya tiene casi aproximadamente 280, 300 páginas, que es lo que regula la mayoría de empresas en Colombia, grupo 2, aproximadamente un 90%. También es bueno aclarar que las normas internacionales de información financiera no tienen plan de cuentas. No tienen plan de cuentas ni mucho menos catálogos. ¿Qué quiere decir cuentas? Pues cuentas es la forma como se registra un asiento contable y es la forma como se registra y se clasifica una partida
en una cuenta dependiendo del rubro y de la transacción que se esté realizando. Entonces, las normas internacionales de información financiera no tienen en ningún lado cuentas, ni mucho menos códigos. Las normas internacionales pretenden que quien las use y las desarrolle ya tenga conocimientos contables y financieros. Entonces, allí no aplicaría un catálogo ni nada de eso, para que vamos aclarando. ¿Cuál era el plan de cuentas que venía usando en Colombia? El decreto 2650 de 1993. ¿Podemos seguirlo usando? Claro que podemos seguir usando el decreto 2650. De hecho, es la dinámica de las cuentas de balance y estado de resultados. Aunque el decreto 2650 no aplica, pero tampoco la norma internacional posee un catálogo o un estándar de cuenta, una taxonomía como tal, no lo tiene, pero para efectos didácticos debemos valernos del decreto 2650 para entender la dinámica de cada una de estas cuentas, las cuales pues voy a empezar a hablarles. Bueno, entonces, para entrar en el mundo contable hay que hablar de los estados financieros. Los estados financieros son esos informes de tipo contable y financiero, valga la redundancia, que nos revelan y nos muestran la realidad económica y financiera de una entidad, entendida esta última como negocio o empresa. O sea, que el fin último de la contabilidad es ese producto, los estados financieros como un producto. Esos estados financieros son para tomar decisiones. Entonces, ¿quién toma decisiones en las compañías? Los gerentes, los administradores, con base en esas cifras que se consolidan, que se llevan en este tipo de informes o documentos de carácter contable, financiero y gerencial. Informes, es el último, son los últimos productos o resultados de una contabilidad en una entidad, los estados financieros. ¿Dónde podemos encontrar más información que nos hable de los estados financieros? Entonces, en la norma internacional de contabilidad más comúnmente conocida como la NIC 1. De la norma internacional de contabilidad 1 nos dice cuáles son esos estados financieros de propósito general. Entonces son el estado de situación financiera. Tenemos el estado de resultados integral. Tenemos el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en la situación financiera y las notas a los estados financieros. La norma local, como dicen algunos en Colombia, o la norma PCGA, eran 5 estados financieros. ¿Sí? La nota de los estados financieros eran un complemento o una explicación a las cifras contenidas en estos 4 estados financieros citados inicialmente, o 5 cuando estaba la norma local. Ya las notas de los estados financieros se convirtieron en un estado financiero, valga la redundancia, también conocidos como revelaciones. La revelación fue la explicación
de cada uno de lo que es elementos, de cada uno de esos elementos que contienen los estados financieros. Revelar es mostrar, explicar, mostrar a la luz pública claramente ese ítem, ese concepto contable y financiero. Entonces, como ustedes pueden ver, allí están los 5 estados financieros. Vuelvo y les repito: estado de situación financiera, también conocido comúnmente como balance. ¿Puedo seguirlo llamando balance? Sí, solamente que ya no se usa ese término, pero la norma internacional tampoco se lo prohíbe a usted. Entonces, allí está el estado de situación financiera. El estado de resultados integral, antiguamente llamado como el estado de resultados y ganancias y pérdidas. El estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, correcto. Es el estado de cambios en el patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio. Ese es el cuarto estado financiero, y el quinto, pues las notas de los estados financieros. Básicamente es el último producto de la contabilidad. Y si vamos a hablar de la norma internacional para las pymes, para las pequeñas y medianas entidades, estos estados financieros los vamos a encontrar en la NIF Pymes, libro naranja, en las secciones 4, 5, 6, 7 y 10. La norma internacional PYME para las pequeñas y medianas entidades está dividida en secciones. De esos estados financieros los vamos a encontrar detallados y explicados en la sección 4, 5, 6, 7 y 10. La norma internacional PYME está en la unidad 1 como archivo para su respectiva consulta y lectura. Bueno, continuando pues con la explicación de los estados financieros, pasamos a hablar de los elementos que integran los estados financieros. Ya hablamos de los elementos y del primer estado, situación financiera. De este estado de situación financiera está compuesto por activos, pasivos y patrimonio. El estado de situación financiera pues muestra la realidad financiera en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir periodo? Pues es un término de tiempo en que se hace un corte para efectos de mostrar este informe. En este caso, por regla general, un periodo contable es un año. Al año se debe tener pues ya el informe terminado para rendir cuentas a una gerencia, a una administración de una entidad. Entonces tenemos que los elementos de los estados financieros, en este caso el primer estado financiero, situación financiera, son los activos, pasivos y patrimonio. Entendiéndose como activo, nos dice la norma internacional de contabilidad 1, que también nos define qué son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Como activo es un recurso controlado por una entidad, entendiéndose por entidad una empresa o negocio que, de acuerdo a unos sucesos pasados, se espera recibir u obtener unos beneficios económicos futuros. Unos beneficios económicos futuros representados en bienes y servicios. Entonces, esos activos, como primer elemento de los estados financieros, de la situación financiera específicamente, es el recurso controlado por una entidad que, de acuerdo a unos sucesos pasados,
se espera tener unos beneficios futuros, unos beneficios económicos futuros representados en bienes y derechos. Es una definición muy técnica que trae la norma internacional en relación a lo que son los activos. Resulta que usted en una entidad puede tener una serie de bienes o derechos, pero si no tiene el control sobre estos, no puede clasificarlos como un activo. De hecho, debe tener el control para poder tener la definición de activo, ¿sí? Y si es un activo, pues es de su propiedad o de la entidad, de la empresa o negocio. Pero partiendo de la premisa del control, ¿sí? Básicamente, y que de acuerdo a unos sucesos anteriores o pasados, se espera recibir beneficios económicos futuros. ¿Cuáles tipos de beneficios? Pues beneficios representados en dinero, básicamente, sea en el corto o en el largo plazo. Entonces, vamos a definir, voy a hablarles de los principales activos de las entidades. Entonces, tenemos como activos el efectivo y equivalentes, dice la norma internacional, al efectivo. En este tenemos las cajas. Cuando una entidad tiene una caja, tiene billetes y monedas, bancos, las cuentas de ahorro y corriente. ¿Sí? Que tenemos una cuenta en un banco y lo que el banco nos hace es prestarnos un servicio, pero quien tiene el control de la cuenta somos nosotros. El día que queramos cancelarla, la cancelamos, ¿cierto? Simplemente el banco nos presta un servicio y por ese servicio que presta, pues nos cobra una comisión, una cuantía pequeña por prestar ese servicio de tener depositado el dinero en esa entidad financiera. Bueno, ¿qué más tenemos? Bancos, instrumentos financieros. Instrumentos financieros como un CDP, unas acciones, unos bonos, unos títulos de tesorería, básicamente. ¿Por qué es un CDT? Pues un dinero que usted tiene depositado en un banco y el banco le ofrece pues una tasa de interés para que usted deposite el dinero allá. Sí, pues ellos trabajarán con el dinero, pero al final te van a devolver el capital, lo que invertiste inicialmente, más unos intereses que devengados allí. Y las acciones pues pueden ser de otra sociedad que usted compra, nosotros compramos de otra empresa, otra sociedad anónima, a nivel especulativo o a nivel de participación en una sociedad o de comprar otras empresas y tener el control. Y títulos de tesorería como los que emite el Banco de la República o algunas entidades financieras del sector público. Perdón. Entonces, ese es el primer ítem del estado de situación financiera, el primer elemento, el efectivo y equivalentes al efectivo. También tenemos deudores y cuentas comerciales. Los deudores y cuentas comerciales, pues tenemos las cuentas por cobrar a clientes. Cuando le hacemos una venta a un cliente a crédito, ¿sí? Son cuentas por cobrar a clientes. Cuando le hacemos un préstamo a un trabajador, cuentas por cobrar a trabajadores. ¿Sí? Cuando le prestamos un dinero a un socio, entre otros. Sí, básicamente las cuentas y documentos por cobrar, los deudores comerciales que se le prestan pues a los clientes, mercancía, ventas de mercancía a crédito, servicios prestados a crédito a estos clientes. También tenemos los inventarios. ¿Sí? Los inventarios, que son las existencias o aquellas mercancías en las que se adquieren para ser vendidas o comercializar como objeto social a razón de ser del negocio. Compramos computadores para vender computadores. Nuestros inventarios están representados en computadores. Un concesionario de vehículos compra vehículos nuevos o de segunda y vende vehículos nuevos o de segunda.
es un inventario. Caso de una fábrica, una industria, una fábrica que produce o hace mesas de madera, escritorios, sillas, fabrica, es un industrial. Entonces esa madera que compran se consume, se constituye una materia prima, un material directo, en un inventario de materiales directos, inventarios de materias primas. También se incurre en un proceso productivo, entonces habrá inventario de productos en proceso, inventarios de productos terminados, básicamente. En relación con los inventarios, están compilados en la norma internacional de contabilidad 2 y en la sección 13 de NIF pymes. Si desean saber un poco más de los inventarios a nivel conceptual o de la medición de este elemento de los estados financieros como un activo, ¿no? Está en esa sección 13 de NIF pymes y la norma internacional de contabilidad 2 para las plenas o completas. Bueno, también tenemos otro elemento, otro rubro de los activos que se llama propiedad, planta y equipo. Y son todos aquellos activos tangibles lo que yo puedo tocar, ver. Propiedad, planta y equipo representada en terrenos, edificaciones, maquinarias, vehículos, equipos de cómputo, o de comunicaciones, vehículos, ya están vehículos, ok, también se llama flota de equipo de transporte, muebles y enseres, muebles y enseres, básicamente. ¿Sí? Terrenos, edificaciones, maquinarias, vehículos, equipos de cómputo, flota de equipo de transporte, muebles, enseres, son básicamente propiedad, planta y equipo. Son activos tangibles que están para el uso interno de una entidad. Ojo con eso, es uso interno, no están para la venta. Si estuvieran para la venta serían inventarios. La propiedad, planta y equipo está para el uso interno de la empresa. El edificio donde laboran los empleados, donde está la compañía, propiedad, planta y equipo, si es de ellos. Sí, está para el uso interno. El vehículo donde transportan las mercancías, el camión, la furgoneta, propiedad, planta de equipo, uso interno. Los computadores donde están trabajando las secretarias, los jefes, los operarios, los empleados, propiedad, planta de equipo para el uso interno de la entidad. Bueno, maquinaria que tienen para trabajar, para sacar los productos en proceso, los productos terminados, propiedad, planta de equipo. Y también tenemos otro elemento del activo que se llama propiedades de inversión. Bueno, me falta aclarar aquí que las propiedades planta de equipo no las menciona la norma internacional de contabilidad 16 para plenas, la NIC 16, y en pymes la sección 17. Básicamente, si quieren saber un poco más, aunque esto lo van a ver más adelante, la norma internacional de contabilidad 16 en plena, norma plena, y la sección 17 de NIC pymes para las propiedades planta y equipo, básicamente. Y con relación a las propiedades de inversión, están en la NIC 41 y la sección 16 de la NIC pymes. ¿Qué es una propiedad de inversión? La propiedad de inversión es un inmueble
entendiéndose por inmueble algo que yo no puedo mover ni trasladar de un lugar a otro. Entonces serían los terrenos y edificaciones. ¿Qué clase de edificaciones? Una casa, un apartamento, una bodega. Y los terrenos sobre los cuales están o existen terrenos sin edificación, si se tiene destinado para alquilar, para rentar, y en ese sentido esto sea algo diferente al objeto social, entonces se cataloga como una propiedad de inversión destinada a obtener rentas y plusvalías, ganancias, rentas y plusvalías, o ganancias diferentes al objeto social o razón de ser de la entidad. Representada pues en terrenos y edificaciones. Sección 16 de la NIF. También tenemos los activos intangibles. Los activos intangibles son todos aquellos activos que no se pueden ver ni tocar, pero existen y me generan flujos de caja o beneficios económicos futuros de acuerdo a los sucesos pasados. Por ejemplo, la adquisición o la compra de una marca, ¿sí? Una franquicia, un know-how, un saber hacer, una licencia de software podría ser, un contrato, entre otros. Esas marcas, patentes, franquicias, adquiridas o compradas son activos intangibles. Oigan, adquiridas o compradas son activos intangibles. Se explica más ampliamente en la sección 18 de la NIF para las pymes. Un poco más amplio, un poco más detallado, ¿sí? Bueno, entonces el primer elemento del estado de situación financiera, los activos. El activo es de naturaleza débito. Débito. ¿Cómo así débito? Pues incrementa en el debe y en el haber. Le voy a mostrar aquí. La cuenta T, como el sitio o el lugar donde se registra la contabilidad. Entonces los activos se aumentan en el debe. Voy a colocarle un color aquí por donde se aumenta, de color azul. Les aumento. Y se disminuye en el haber. Esa disminución la vamos a marcar con color rojo. Allí está el activo. Para que lo tengan entonces allí presente. Bueno. Bueno, pues ya nos queda claro que los activos se aumentan por el débito, que es el lado izquierdo, y se disminuyen por el haber, el crédito, del lado derecho. Pasamos al segundo elemento del estado financiero, que es los pasivos. ¿Sí? Entendiéndose pasivo como toda obligación presente de una entidad con otra
de acuerdo a unos sucesos pasados. Donde se desprenderán de recursos para cumplir con dicha obligación. O sea que tendrán que desprenderse de dinero para pagar esa obligación, o sea, esas deudas. En última, un pasivo es una deuda que presente, ¿sí? Donde hay que pues, desprenderse de recursos, de dinero, para pagar esa obligación presente. Ese es el pasivo. ¿Cuáles son los principales pasivos? Pues las obligaciones financieras. Cuando adquirimos un crédito con un banco, con un tercero, obligaciones financieras. Tenemos los proveedores. Los proveedores son aquellas personas a que le hacemos compras a crédito, los que vamos debiendo. Pueden ser nacionales o extranjeros. Otros costos por pagar. Gastos por pagar. Costos y gastos por pagar. Cuando contabilizamos una factura de un servicio público, pero no la vamos a pagar, pues hay que reconocerla, hay que contabilizarla, ¿sí? Porque se llama contabilidad de devengo, uno de los principios de la norma internacional. Ese devengo es acumulación de hechos económicos, de transacciones, así no se haya pagado. Bueno, ¿qué más tenemos por pagar? Impuestos. En Colombia y en todos los países estamos en la obligatoriedad de pagar impuestos, como el IVA, la retención en la fuente, el impuesto predial, el impuesto de renta, el impuesto de vehículos, entre otros. También tenemos salarios por pagar, que ante la norma internacional se llaman beneficios a empleados. Beneficios a empleados. Ese es uno de los rubros que antes llamábamos como nómina. Pues sigue siendo nómina, pero el grupo como tal, ante la norma internacional, se llama beneficios a empleados. Tenemos las provisiones y contingencias pasivas. Es una provisión, algo que tiene una alta probabilidad de que se va a pagar en un futuro, pero en este momento en que se hace el reconocimiento o la contabilización, se hace una estimación de ese futuro pago, ¿sí? En una cuenta del gasto contra ese pasivo. Es incierto, pero también puede tener una alta probabilidad de que se tenga que desprender de esos recursos, de ese dinero. Tenemos los diferidos del pasivo, que son los ingresos recibidos por anticipado. Los ingresos recibidos por anticipado son pasivos. ¿Cómo así que un ingreso recibido por anticipado es un pasivo? Claro, usted tiene un local comercial y usted se lo alquila a alguien, pero usted le dice a ese alguien que se lo alquila solamente por 6 meses, hacen un contrato y usted le coloca la condición a esa persona de que se lo pague esos 6 meses por adelantado. Usted recibe el dinero por completo, pero ¿qué le queda debiendo usted a la persona? Le queda debiendo el disfrute de ese bien, de ese arrendamiento, de ese local, de ese inmueble, de esa casa. Queda comprometido con esa persona y de hecho firmaron hasta un contrato. Entonces usted recibe un dinero por adelantado, usted le queda debiendo el servicio, el disfrute a ese tercero, a esa persona o a esa entidad. Por eso se clasifica como un pasivo. Igual sucede con una suscripción a una revista, ¿sí? A un periódico, cuando usted compra una mercancía por adelantado, ¿sí? El almacén tendrá que diferir esa venta a plazos, le queda debiendo, básicamente. Eso pues se entra a detallar más
en profundidad en otras unidades o en posteriores semestres. Pero le voy dando ejemplos de cómo sería. El caso de la revista de la suscripción. Usted paga la suscripción por adelantado a la revista o el periódico. La editorial o la empresa del periódico recibe por adelantado el dinero, pero ¿qué le queda viendo por ese año o ese tiempo de suscripción a usted? La revista o el artículo, ¿cierto? Entonces se considera un pasivo porque nos queda viendo un bien o un servicio en el tiempo. Entonces en ese tiempo hay que irlo amortizando o irlo causando, ya sea como un ingreso para el caso del pasivo y si es para el caso del activo como un gasto, básicamente. Y tenemos anticipos también, anticipos y avances en el pasivo y bonos por pagar. Esos títulos que emiten las entidades para financiarse. Y básicamente es el pasivo. La naturaleza del pasivo es crédito, aumenta por el haber y disminuye por el débito. Bueno, entonces el pasivo, como dijimos, es lo opuesto al activo, aumenta por el haber y disminuye en el débito. Básicamente es eso, compañeros. Activo y pasivo. ¿Sí? Segundo elemento del estado de situación financiera, los pasivos. Obligaciones presentes, deudas con terceros o entidades. Y tenemos el tercer elemento del estado de situación financiera que se llama patrimonio o activo neto. ¿Qué es el patrimonio activo neto? Es lo que le corresponde a los dueños o al propietario de una entidad al momento de liquidar una empresa. ¿Sí? No es el patrimonio de la empresa. La empresa tiene unos activos, unos bienes, unos derechos, ¿sí? En bruto, pero en algún momento y en cualquier momento también va a tener pasivos o deudas. Entonces, lo que le queda al dueño, al propietario, es la diferencia entre estos dos, el neto. De hecho, la ecuación contable de desactivos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces, como es una ecuación contable matemática, podemos despejar una ecuación simple de primer grado para saber cuál es el valor del patrimonio. Pues el patrimonio entonces simplemente es el activo, todo lo que tiene la empresa, que tiene el control de bienes y derechos, menos los pasivos o obligaciones o deudas presentes. ¿Listo? El activo neto que le corresponde a los dueños o los propietarios de una entidad, lo que le queda a ellos después de pagar todas sus deudas o pasivos. ¿Cuáles son las cuentas de patrimonio? Tenemos el capital, reservas, utilidades, pérdidas. Las empresas dan utilidades, pero también dan pérdidas, ¿cierto? Superávits, por revaluación, entre otros. ¿Sí? Ahora la naturaleza del patrimonio. El patrimonio se comporta de la misma manera que el pasivo. ¿Por qué? Porque la empresa, la entidad como tal, le debe a los dueños, a los propietarios. Es una obligación presente que tiene la empresa con los propietarios o los dueños. Ese patrimonio, ese activo neto. Entonces también se aumenta por el haber y se disminuye por el débito.
Igual en las unidades está explicado esto que le estoy hablando. Entonces, para que lo observemos aquí, este es el patrimonio. Y repasemos pues el activo se aumenta en el débito, en la débito izquierda de la cuenta, se disminuye en el haber, el pasivo se aumenta en el haber, al lado derecho, se disminuye en el débito, y el patrimonio se aumenta en el haber y se disminuye en el débito, para que lo tenga entonces allí presente. Y tendremos una ecuacióncita contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. El porqué de las cuentas T es para hacer didáctica la explicación de este concepto. Listo. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, como usted puede ver, allí se hable, involucra una doble partida, tanto en el débito como en el crédito. ¿Sí? Usted no puede hacer un reconocimiento, un asiento, una contabilización de un elemento de estos estados financieros en una sola partida, porque le va a quedar descuadrada su contabilidad. ¿Listo? Veremos que el computador se me está aquí molestando. ¿Sí? Aquí está, el activo se aumenta por el débito, es su lado izquierdo, y se disminuye por el lado derecho. El patrimonio sucede lo mismo. Allí lo pueden ver. El día que nos aprendamos esto de memoria, dominaremos la contabilidad. Es la esencia. Esto lo vamos a practicar desde hoy hasta que finalice la carrera y por todo el resto de la vida profesional que tengamos. ¿Sí? Que es el fundamento del registro contable en estos elementos de los estados financieros, su naturaleza y su dinámica. Bueno, y vamos a hablar de otro elemento del estado financiero. Perdón, ya hicimos esos tres elementos, los activos, pasivos y patrimonio, que son los elementos del estado de situación financiera. Y ahora vamos a hablar del estado de resultados integral. También conocido como ganancias y pérdidas. Hace 20 años los contadores le llamábamos el estado de ganancias y pérdidas, o el PIG, pérdida y ganancias. Estado de resultados integral. ¿Cuáles son los resultados de una entidad? Pues las ganancias o la pérdida en un periodo contable.
Una entidad puede obtener ganancias o pérdidas. Esos son los resultados de una entidad. ¿De dónde surgen esos resultados? De unos ingresos menos unos costos menos unos gastos. En esencia es el estado de resultados, los ingresos. ¿Sí? Tuve unos ingresos de 5 millones. Esa mercancía me costó 2,5 y tuve unos gastos de 1 millón. Entonces, 5 millones menos 2,5 de ganancia, menos 1 millón de gastos, 1,5 millones. Ese sería el resultado, así a grandes rasgos de la entidad, el neto, el ingreso neto. Entonces, definiéndose el ingreso como pues la razón de ser que tiene una compañía, vender computadores, vender vehículos, vender comercio al por mayor y al por menor, vender o ofrecer un servicio, ¿sí? O fabricar y vender esas mercancías allí procesadas. Ese es el ingreso, el ingreso. Y tenemos el costo. El costo es en lo que se incurre, en lo que se sacrifica para obtener un bien, una utilidad. Por ejemplo, usted compra computadores para vender computadores. Si usted compra un computador, por decir algún ejemplo, en 1 millón de pesos, yo lo compro en 1 millón de pesos y lo vendo en 1,5 millones, o sea que recupero esa compra, esa inversión de 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos se llama costo de venta. El computador me costó 1 millón de pesos, pero lo vendí en 1,5 millones, o sea que va a tener una utilidad bruta, un margen de ganancia de 500,000 pesos por cada computador que venda. En la medida que lo vaya vendiendo, voy recuperando el costo, esa compra de mercancías, esas compras de inventarios para la venta. Diferente del gasto, el gasto es un desembolso, una erogación de dinero, una salida de recursos, ¿sí? Que nunca son recuperables, pero que son necesarios para el desarrollo o la razón de ser de una empresa o una entidad. Ejemplo de gastos, usted paga arrendamiento donde está ubicado, que usted paga empleados, paga una secretaria, un recepcionista, paga servicios públicos. ¿Sí? ¿Eso lo recupera? No, eso nunca se recupera, pero si usted no tiene quien le atienda el teléfono, se pierden las ventas, se pierden los negocios. ¿Sí? Si no tiene empleados, no puede desarrollar sujeto social, tiene que pagar servicios públicos, energía, teléfono, agua, contratar un contador, ¿sí? Contratar un ingeniero, todos esos son gastos para el buen y normal desarrollo de una entidad, de un negocio. Se clasifican como gastos. De lo contrario, su negocio, su entidad no va a funcionar pues adecuadamente. Ese es el concepto de gasto, desembolso, pagos y erogaciones, salidas de dinero para el desarrollo normal de una entidad o negocio, para que lo tenga entonces allí presente. ¿Cuál es la naturaleza del ingreso? El ingreso tiene la misma dinámica. El ingreso tiene la misma dinámica de los pasivos. Bueno, entonces estamos aquí en el ingreso. Los ingresos entonces de la misma naturaleza del pasivo, aumentan por el haber, disminuyen por el débito. Está en la cuenta T, creo que allí está en la unidad 2, ¿sí? Los ingresos.
Bueno, y tenemos los gastos. Los gastos tienen la misma naturaleza del activo, aumentan por el debe y disminuyen por el haber, y la misma dinámica, la misma filosofía es el costo. Voy a poner aquí costo y gasto. Pues ya sabemos que los costos son la mercancía que se compra para ser vendida, las compras, ¿sí? Costos, compras, costo de ventas, entre otros. Y los gastos, pues tenemos los gastos de administración, como son sueldos, honorarios, pago a un profesional que prevalezca el intelecto, mantenimiento, servicios, seguros, adecuaciones e instalaciones, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Y hay más gastos, ¿no? Pero estos serían como los principales, básicamente, compañeros. Voy a mostrarles nuevamente. Denme un segundo, estoy tratando de descargar aquí el programa para mostrarles. Bueno, entonces aquí está, ingresos, disminuyen en el debe, aumentan en el haber, el costo aumenta en el debe y disminuye en el haber. Esa es la dinámica básicamente de las cuentas. Y entonces paso a hablarles de los registros o asientos contables, que es lo que estamos necesitando. Entonces voy a empezar a colocar ejemplos aquí. Entonces vamos a escribir la compañía ABC Limitada inicia operaciones el 2 de octubre con los siguientes aportes de socios. Las sociedades limitadas es máximo
25 socios, mínimo 2. Son de carácter limitado. Entonces vamos a decir aquí que Juan Pérez aportó 10 millones de pesos en efectivo. Pedro Mármol aportó unos inventarios, unas mercancías para la venta por 35 millones de pesos. Bella Buendía aporta un vehículo por 40 millones de pesos. ¿Sí? Entonces procedemos a hacer el asiento al registro de esos aportes sociales. Una sociedad limitada son aportes sociales los que hacen los socios. Entonces, les aclaro algo primero. Los activos en el Q empiezan en el 1. La clase 1 son los activos. En el plan de cuentas, todos los que empiecen por el número 1 son activos. El 2 son pasivos. El 3, patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. El 6, costo. ¿Dónde podemos ver mejor que esto? En el decreto 2650 de 1993, conocido como PUC o Plan Único de Cuentas para Comerciantes, para que lo consulten y lo estudien y aprendamos la dinámica de las cuentas. Recordemos que este estudio virtual es más autodidacta que dirigido por el tutor, docente o profesor. Entonces, en el plan de cuentas nos dice que los que empiezan por 1 se llaman activos. Los que tienen 2 dígitos es el grupo. Un grupo que se llama efectivo. Y equivalente al efectivo, vamos a decir que 4 dígitos se llama cuenta. Para el caso, este caso, la 1110 son bancos, la cuenta de bancos. Y 6 dígitos u 8, 1110. 05, vamos a decir que es Banco de Bogotá. Plaza de Caicedo. Entonces, esa es la taxonomía de un plan de cuentas, así a grandes rasgos. Entonces, porque voy a empezar a hablar o a contabilizar con el plan de cuentas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, aquí dice que Juan Pérez aportó 10 millones de pesos. ¿Qué aportó Juan Pérez? Efectivo. 110505 se llama efectivo. O caja, se conoce como caja. ¿Cuánto aportó Juan Pérez? 10 millones de pesos. Los contabilizamos en el débito. El débito pues se aumenta por el lado izquierdo. Pedro Mármol, unos inventarios. Entonces la cuenta de inventario es la 143505. Inventarios. ¿Cuánto aportó Pedro Mármol? 35 millones de pesos. Bella Buendía, un vehículo, que es la 155505, lote de equipo de transporte de vehículos. Y eso fueron aportes sociales. Aportes sociales es una cuenta patrimonial. ¿Cuánto aportaron entre todos? Pues la sumatoria de eso. $85 millones de pesos. Este era el primer registro, el primer asiento
para elaborar un comprobante de apertura de la sociedad limitada. ¿Sí? Entonces, si usted observa, aquí hay cuenta T. ¿Dónde está, profesor? Aquí está el debe. Aquí está el haber. Entonces, ¿por qué es partida doble? Porque todo lo que tiene un débito también debe corresponderle un crédito o un haber. Tenemos cuadrada nuestra contabilidad, todo registro debe quedar cuadrado, asentado y balanceado. Balanceado es que la suma del débito sea igual a la suma del haber. Entonces eso se llama partida doble. De los débitos debe ser igual a la sumatoria de los créditos. Eso ya pues ameritará, allí pueden ver, se los estará debiendo en un tiempo presente. Básicamente es esa apertura. Pues mirarlo. Vamos con otra transacción. Bueno, vamos con otro registro. El 3 de octubre se deposita o se consigna el efectivo en una cuenta bancaria. Entonces sabemos que los bancos pues se crearon para darle seguridad al manejo del efectivo y al dinero que tienen las empresas, las entidades, ¿cierto? Entonces ese efectivo pues se consigna en un banco, se abre una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, sí, básicamente. Entonces, sale de un activo y se crea otro, otro activo, ¿sí? Por decirlo de una manera sencilla para que lo entienda usted, sale de un bolsillo y entra a otro, ¿sí? Esperemos que me abra para compartir la pantalla. Entonces, si se consigna el dinero recibido, pues usamos la misma cuenta de efectivo, pero como el efectivo ya no lo vamos a utilizar, entonces, como se aumenta un activo, ingresa al banco, que es un activo por el lado del debe, y sacamos el dinero del efectivo. Sale de un bolsillo y entra a otro. Entonces, se disminuye el activo y al mismo tiempo se aumenta otro
tipo de activo. Y allí tendremos pues el registro. Entonces, como usted puede darse cuenta, allí aumentó el activo, pero también al mismo tiempo se vio disminuido. ¿Sí? Ese sería el registro contable, el asiento de esa transacción en este momento. Y seguimos conservando el concepto de la partida doble. Todo débito debe tener un opuesto que es su haber o crédito, y todo haber o crédito debe tener su debe o débito. Por eso se llama balance. La contabilidad debe estar balanceada en ambos lados, tanto en el debe como en el haber. Y seguimos con otro ejemplo. El 5 de octubre, la entidad paga gastos de escritura pública, por 500,000 pesos. Vamos a suponer que paga escritura pública de 500,000 por constituir esa sociedad limitada en registro mercantil en Cámara de Comercio. $300,000. Entonces lo que hace la entidad es girar un pago, un cheque, porque todo el dinero lo tiene en el banco, para pagar esos gastos de escrituración, constitución de sociedad limitada y un registro mercantil en Cámara de Comercio por primera vez. Entonces miremos cómo se contabiliza. Lo primero, pues aquí la clave es entender la transacción, qué se está haciendo y qué cuentas me van a afectar de los estados financieros. Aquí se están pagando, ¿qué? Unos gastos. Aquí dice, se pagan gastos de escritura pública. Ese es un gasto. Recordemos que los gastos son de naturaleza débito. Y el registro mercantil, pues es un permiso que se solicita en la Cámara de Comercio del respectivo municipio donde vayan a desarrollar la actividad económica de la sociedad como tal. Les vamos a contabilizar. Bueno, entonces, gasto de escrituración y gastos de registro mercantil. Contra bancos. Vamos a sacar la plata del banco, ya no tenemos efectivo. Recuerde que la contabilizamos, la sacamos para depositarla en una cuenta bancaria. Entonces los gastos de escrituración fueron de 500,000 pesos. El registro mercantil por 300. Ahí nos queda registrado y balanceado nuestro registro contable. Y cumplimos con el principio de la partida doble. ¿Sí? Esos activos, ese activo es igual a la sumatoria de ¿qué? De 2 gastos.
Seguimos con nuestra contabilidad balanceada o cuadrada, como dicen muchos. Está cuadrada nuestra contabilidad. Sí, voy a desplazarme un poquito para acá para que no nos vaya a quedar estrechos, pegados los asientos, los registros contables. Bueno, vamos a decir que el 7 de enero, de octubre, perdón, 7 de octubre, se obtiene un crédito bancario por 15 millones de pesos. ¿Sí? Y la entidad financiera nos descuenta 300.000 pesos gastos de estudio de crédito. Pues pasamos a contabilizar. ¿Qué adquirió? Un crédito con un banco. ¿Eso qué es? Una obligación financiera, un pasivo, una deuda presente. O sea que esa obligación financiera se configura como una deuda, un pasivo. Y adicionalmente, pues el banco le descuenta una comisión, un estudio de un crédito y en muchas ocasiones hasta un seguro. A la luz de las normas internacionales, entonces siempre que nos autorizan un crédito, no lo desembolsan y nos dicen, abra una cuenta. Yo ya aquí supongamos, ellos ya tienen la cuenta aperturada, la tienen abierta. Entonces le damos la entrada al banco. ¿Sí? Pero resulta que ellos, el banco, nunca nos depositan la totalidad del crédito. Aquí fueron 15 millones de pesos, si no estoy mal. 15 millones de pesos menos los 300.000 pesos. Bajo norma local habría que haber contabilizado ese gasto aparte, pero como estamos ya con la norma internacional, ese gasto, ese menor valor que le descontaron del crédito, se lleva como un neto del pasivo. Ahí ya está descontado el dinero de la deuda. Pero puedo pagar intereses sobre 15. Habría que hacer un estudio un poquito más profundo de la parte financiera. Pero por el momento preocupémonos por el asiento, el registro. Entonces, como usted puede observar, esa obligación financiera empieza por el número 2 y todas las cuentas que empiezan por 2 son pasivos, deudas, obligaciones presentes. Estamos debiéndole al banco ese dinero. Y el banco, pues, realmente la entró fue 14.700.000, no 15, sino 14.700.000. Bueno, hagamos otro registro para que avancemos en el entendimiento de esta dinámica. El 10 de octubre se compran mercancías a crédito. Vamos a decir que compran 20 sacos de cemento gris a 34.000 pesos más IVA. Se compran 20 sacos de cemento gris a 34.000 pesos más IVA. Entonces, si solo el objeto o la razón social de ellos es comprar sacos de cemento para vender sacos de cemento, esto se constituye como un inventario de mercancías. Adicionalmente, pues el IVA es el impuesto,
valor agregado, esa parte impositiva, que no lo pagan las empresas. De hecho, lo pagamos, somos los últimos consumidores. Lo que hacen las empresas, las entidades, es recaudar el dinero y entregárselo al Estado cada 2 o cada 4 meses, detallado en una declaración tributaria que llama Impuesto sobre las Ventas, formulario número 300, IVA en Colombia. Vamos a suponer que esta compra se la hizo a otra sociedad. Esa otra sociedad, pues, es una persona jurídica. A otra sociedad o persona jurídica. ¿Qué pasa entre personas jurídicas? Pues que entre personas jurídicas, toda persona jurídica es agente de retención. ¿Cómo así agente de retención? Pues agentes de retención es que se descuentan impuestos de renta anticipadamente, van a pagar impuestos de renta anticipadamente, lo que conocemos como retención en la cuenta. Entonces ahí se configuran dos impuestos. El IVA, que es nacional, la retención en la fuente, aunque no es un impuesto, pero es recaudar anticipadamente el impuesto de renta como mecanismo de recaudarlo anticipadamente, el impuesto sobre la renta. Y si las dos entidades están en el mismo municipio, también se causaría el impuesto de industria. El impuesto de industria y comercio, pues, es un tributo de orden municipal, y también aplicaría la retención en la fuente. Entonces vamos a proceder a contabilizar. Se compran mercancías a crédito. Entonces ese sería un inventario, ¿no? Los inventarios es una naturaleza débito. Pero antes de eso hay que hacer una serie de cálculos para hacer una correcta contabilización. Vamos a hacer aquí. Inventarios. Dice que compró 20 sacos a 34.000. $680 inventarios. El IVA. El IVA, pues la tarifa general de IVA es el 19%. Esperemos la norma tributaria que se consolida ahora en este mes de diciembre, de pronto antes, si cambian las tarifas. Entonces compramos con IVA. Entonces hasta llevamos un inventario, una compra y un IVA que se calcula y se contabiliza por separado, porque el IVA, pues, no es de ninguna entidad, de ninguna empresa ni de ninguna persona. Es un tributo, un impuesto de orden nacional. Les había hablado de la retención en la fuente, pues la retención en la fuente tiene unos topes o unas bases. Si la compra es superior a 895.000 pesos, se causa, de lo contrario no. Aquí esta compra es por 680.000 pesos. Entonces no hay retención en la fuente. ¿Estamos? Pero si la compra fuera ante el mismo municipio, vamos a decir que las dos empresas están en Cali, pues se causaría el impuesto de industria y comercio. Por el momento hagámoslo así, sin el impuesto de industria y comercio. Entonces contabilicemos. La cuenta de inventario es la 143505. El IVA, pues, es un pasivo. El IVA siempre será una cuenta por pagar, 129.200. Si fue a crédito, pues usamos una cuenta que se llama proveedores.
Y allí tendremos nuestro asiento de esa compra de mercancías o de inventarios. Vuelvo y le repito, si la compra entre personas jurídicas es mayor a 895.000 pesos, tendremos que descontarle el retejuente al tercero, al proveedor. En este caso, la compra fue por debajo de esa cifra, fueron 680.000 pesos, no aplica retención en la fuente. Ahí tendremos nuestro registro, nuestro asiento contable. Ahí lo tienen. Compra de mercancías con IVA. Obviamente, esto tiene que tener un soporte. En este caso, las compras, puede haber una factura de venta, quien nos vende nos emite la factura y esa de factura pues nos servirá como soporte de esa compra de mercancías o de inventarios. Tenemos otro registro. Se venden a 45.000 pesos masivo. Es que el 50% de contado y el saldo a 60 días. Entonces una venta. Una venta. La venta pues es lo opuesto de la compra. Aquí pues la venta se constituye un ingreso. Recordemos que los ingresos son de naturaleza crédito. Tanto en la compra como en la venta, si el bien o el servicio está grabado con el IVA, pues habrá que contabilizarlo por separado, el IVA. De hecho, el IVA se genera en las ventas por los responsables del impuesto del tributo. Y habrá una parte que nos entrará de contado a efectivo o a bancos y el saldo a una cuenta por cobrar. 10 sacos de cemento 45.000 masiva. Primero hacemos los cálculos. Voy a abrir la ventana nuevamente. Se me está cerrando. $10 sacos de 45.000 pesos. Entonces venta, pongámosle venta, 10 sacos por 45.000 pesos. Son 450.000 pesos. Se causa el IVA. El IVA siempre es antes, después del neto. Después del neto. Y tendremos nuestra venta bruta con impuestos. Entonces dice que de contado fue el 50%. Contado. Y crédito. Entonces, ¿qué se contabiliza? La venta y el impuesto a las ventas, el IVA. De hecho, el IVA hay que cobrárselo y el cliente no lo va a pagar.
Entonces, 50% de este valor es de contado y el mismo 50% es a crédito. Entonces, procedemos a contabilizar. El ingreso es una cuenta 413505. Recordemos que los ingresos empiezan por el número 4 y la cuenta se llama comercio al por mayor y menor. Y son por el haber. ¿Cuánto? 450.000 pesos. Tendremos un IVA. Un IVA por pagar. El IVA siempre será una cuenta por pagar de 85.500. Tendremos una cuenta por cobrar, que es el 50% de lo que nos quedan debiendo. Vamos a decir que el cliente nos deposita en el banco. Pasamos a verificar si tenemos partida doble. Y efectivamente, si tenemos partida doble, entonces nos ha quedado bien registrado, asentado o contabilizada la venta a crédito. Si fue entre personas jurídicas, debe practicarse RT fuente, a menos que la base esté por debajo. En esta venta la base fueron 450.000 pesos. Para compras de mercancías y ventas debe ser a partir de 895.000 pesos en el año 2018. Entonces, aquí no se aplica RT fuente y vamos a suponer que la transacción no se hizo en un municipio, entonces tampoco aplicaría el impuesto de industria y comercio. Y ese es básicamente un registro de una venta con tiempo, o sea, crédito y de contado básicamente. Allí usted puede observar el registro cómo ha quedado. El ingreso pues de naturaleza crédito, como ya les había dicho, o en el haber, se aumenta por el haber. En las ventas, el impuesto a las ventas o el IVA es de naturaleza crédito, al haber es un pasivo. En las ventas, los clientes pues es un activo, esa cuenta por cobrar que queda pendiente, y ese efectivo que entró se aumenta un activo que puede ser el mismo efectivo, o vamos a usar la cuenta de bancos para efectos de control del banco. Entonces miren que allí hay cuatro cuentas, hay tres cuentas, hay dos activos, bancos y clientes, se aumentaron por el débito, un pasivo que se aumentó por el haber o por el crédito, y un ingreso que se aumentó por el crédito o el haber. Entonces nos va aclarando mejor el registro, el asiento, la contabilización como tal. Sigamos con otro ejemplo. Entonces, por favor, obsérvelo. Obsérvelo para que lo tenga allí presente en sus repasos y entendimiento de este tema. ¿Sí? La contabilidad no es compleja, pero sí se volvió de análisis. ¿Dónde parte el análisis de la contabilidad? En el registro. El registro es la esencia de todo. Allí, como usted puede ver, ya hay balance. Si hay partida doble, hay balance. ¿Qué es balance? Que yo puedo elaborar un estado financiero con esa ventica, porque tengo dos cuentas del activo, una del pasivo y una del ingreso. Ese ingreso es reflejado ya en patrimonio, para que se vaya dando, pues, cuenta.
Y voy a explicarles por último lo que antiguamente llamamos causación. Aquí voy a explicarles la causación de un gasto. ¿Cómo se causa el gasto? Causación viene de la palabra causa, algo que me originó esa transacción, ese hecho económico. Pero de todas maneras, aquí ya estamos causando. Haz que compré una mercancía, pero no le he pagado. Pues bajo normas local, hace unos años atrás se hablaba de causación. Esto es causar. Dejar registrada la compra a crédito de la mercancía de esos inventarios. Ahora se llama devengo con la norma internacional en una acumulación de una transacción de un hecho económico. Sea que tenga el documento o no lo tenga. Si tengo el control del activo, amerita reconocimiento o contabilización. Entonces aquí hay reconocimiento. Es que no le he pagado los inventarios, mercancías, los inventarios, no. Reconózcalos, dice la norma internacional. Ahí devengo. Que es que hice una venta a crédito y de contado. ¿La contabilizo? Es que no me han pagado todo. Claro que sí. Debe de reconocerla o contabilizarla. El principio de devengo. No me han traído la factura. No la he entregado, no importa, reconózcala. Ya la mercancía salió. Ahí devengo. Contabilice. ¿Sí? Y lo mismo con las anteriores. Entonces, continuando, voy con los últimos detalles. Con el principio de devengo, la norma internacional habla de que para poder llevar normas internacionales deben de haber dos principios: negocio en marcha y devengo. Si hay un negocio en marcha y devengo, entonces puedo aplicar las normas internacionales de información financiera, que es el marco técnico normativo contable en Colombia. Hay un negocio en marcha, o sea, está en funcionamiento la empresa. Y ahí devengo. ¿Cómo así devengo? Vuelvo y les repito: acumulación de transacciones, de hechos económicos. Si hay esas dos condiciones, yo puedo aplicar norma internacional, marco técnico normativo contable. Entonces, no necesariamente tengo que tener el dinero e ir a pagar de inmediato para reconocer una transacción, para reconocerla. ¿Qué es reconocimiento? Pues incorporar esa partida a los estados financieros cuando cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto. El reconocimiento es contabilizar. Entonces, si hay esas dos condiciones, yo puedo reconocer las transacciones, las partidas, incorporarlas a los estados financieros y entonces llevarla bajo norma internacional, que es lo que estamos haciendo en este momento de una manera básica o elemental. Entonces, vamos con otro ejemplo. Llega a la compañía recibos de energía, agua, luz y teléfono. Le llega a la compañía recibo de energía por 250.000 pesos, teléfono 100.000 pesos y agua 80.000. Llegó una factura de servicios públicos, ¿sí? Por 250, energía, teléfono 100.000 y agua 80.000. Es que nosotros no tenemos plata para pagar, dicen en la compañía, no contabilicemos eso. No, señor, eso se llama contabilidad de vengo, amerita el reconocimiento. Estaríamos incumpliendo con la norma internacional, ¿cierto? Y antes se llamaba causación con la norma local, que es prácticamente lo mismo. Entonces aquí decimos gasto, energía, 250.000 pesos. Gasto teléfono,
y gasto acueducto, 80.000 pesos. Ah, pues ya no tenemos dinero para pagar o no queremos pagarlo todavía, tenemos otros compromisos, dice el gerente administrativo, ¿sí? O el dueño de la empresa, o el jefe financiero. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reconocemos como un pasivo, una cuenta por pagar, otros costos y gastos por pagar. Entonces, como esos eran gastos, los gastos de naturaleza de débito, esos costos y gastos por pagar los reconocemos en el haber, ¿sí? 350, 150 más 150 más 80, 420.000 pesos. Al lado opuesto. Vamos a hacerlo aquí para que usted lo vea y lo entienda. Son servicios públicos. Entonces, como usted puede ver, es el agua, la energía, el teléfono, son servicios públicos. La cuenta de servicios, pues están en la cuenta 5135 los conceptos que puede descargar el plan único de cuentas por internet. Ahora les explico cómo lo descargan. Pero lo más importante es que usted entienda la transacción, que aquí hubo esta empresa del municipio nos está cobrando la energía, el teléfono y el agua de la entidad de la empresa, pero no se va a pagar todavía por políticas de la empresa, porque no hay dinero o hay otros compromisos. Entonces lo reconocemos o lo contabilizamos como un gasto. Y los gastos de naturaleza, débito. ¿Contra qué partida? Contra un pasivo, una deuda que tenemos. ¿Sí? Aquí estaría contabilizado el pasivo. El pasivo. Ah, ¿y cómo hago cuando lo vaya a pagar? ¿Cómo contabilizo? Pues cancelo el pasivo. Los pasivos se disminuyen por el débito contra el banco. El banco porque tenemos el cheque, ¿no? Hacemos un cheque, lo cambiamos, o con el mismo cheque vamos y lo consignamos en la cuenta de la empresa municipal o lo cambiamos y pagamos en efectivo en la caja de un banco. Y ahí estaría cancelando ya posteriormente esa factura de servicios públicos. Entonces, con esto nos vamos ambientando y vamos entrando al mundo de la contabilidad, a los reconocimientos, comúnmente conocidas como contabilizaciones, que es la esencia de ser de una contabilidad. El registro. Aprende a registrar y aprender a hacer estados financieros. Entonces, por el momento, estimados compañeros, cualquier inquietud me pueden escribir. Voy a dejarles aquí el correo electrónico. Les voy a escribir el correo electrónico para que quien esté interesado, pues
Alfredo315 @gmail.com. Aquí les queda escrito entonces el correo electrónico alfredo315-464-1132 @gmail.com, o en esta plataforma me envían el mensaje, me llega a mi correo electrónico y en el término de 24 horas les estoy respondiendo. Muchas gracias por su atención y espero haber resolvido dudas e inquietudes. No duden en comunicarse conmigo y quedo a la espera del desarrollo de sus tareas y actividades en plataforma. Gracias por su atención.